Ay, mamita. A las 2 hasta las 6:30, digo 6:10, güey. Pero el problema es que si vas a rápido la batería con ese tipo. Y voy a pasar con Articia, un profesor de 5. ¿Pido? Mira, tantos mensajes te mandé. No sé por qué estamos en música. Ay, mira qué chiquitito. Nota de Jerry. Eso ya lo tengo. More. Ese tono, Es de una tapa. mentira, ¿qué va? Mentira, que vamos a tener en Argentina y en el curso hacíamos. Peor música. A veces van a esperar los padres. Peor música. ¿Qué haremos en música? Nada, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? A ver si escriban tal himno. Tiene esa tal segura. Ah, todas tus clases. Esto, profesor Wilber. ¿Y cómo se lo vamos a presentar, pues? Mostrándole, ay, mira, acá está profe mi tarea. Ah, lo voy a hacer virtualmente, va a decir, pues, entonces.
Bien. Buenos días, chicos. Bien, entonces hoy día vamos a comenzar lo que es fisiología del aparato respiratorio. Ya son temas cortitos, lo que es respiratorio, digestivo, y urinario y reproductor. No son los 4, son cortos. Bien, empecemos con los respiratorios. Ya. Su función, como ven, es facilitar el intercambio de gases, lo que es el dióxido de carbono y el oxígeno, entre el aire del medio ambiente y nuestros glóbulos rojos, que también se les llama eritrocitos. ¿Ya? De tal manera que los glóbulos rojos, que vienen cargados de dióxido de carbono, eliminen el mismo hacia el aire y absorban oxígeno del aire hacia su interior y muevan este oxígeno hacia las células para que ellas lo usen. Como ya hemos visto, se usa para la energía, ¿no? Ayudando a quemarlo con la glucosa. Para la fisiología del aparato respiratorio hay que entender dos funciones. Uno que es ventilación y otro que es hematosis. Vamos a empezar entonces con lo que es la ventilación, que es bastante sencillo de comprender. ¿Ya? Ventilación no es nada más que el proceso de hacer que entre y salga aire de los pulmones. Ya es un proceso el cual vamos a usar músculos para hacer que la caja torácica cambie de tamaño y eso me va a hacer variar las presiones intrapulmonares, lo cual va a hacer que el aire entre y salga de los pulmones. ¿Ya? Entonces, por eso dice ahí es el proceso mecánico, ¿ya? Porque es simplemente el hecho de que los músculos cambien la forma del tórax, estilo un fuelle, no sé si conocen, lo se usa para soplar el fuego. Ya, vamos a entender ahorita. Hay dos tipos de ventilación. La ventilación tóraco-abdominal y la ventilación torácica superior. Ya vamos a ver primero, entonces, la ventilación tóraco-abdominal. Ya, ahí está. Bien, en la ventilación tóraco-abdominal, el trabajo es desarrollado por el músculo llamado diafragma. Este diafragma lo que va a hacer ya es que cuando se contrae, aumenta el tamaño de la caja torácica. Eso me reduce la presión intratorácica, lo cual también me reduce la presión intrapulmonar. Y para poder compensar esa diferencia de presión con lo que es la atmósfera, el aire va a ingresar a los pulmones. Luego, cuando este músculo se relaja, los músculos abdominales presionan sobre las vísceras y esto genera que las vísceras empujen el diafragma hacia arriba, lo cual reduce el tamaño de la caja torácica y por lo tanto me incrementa la presión intratorácica. Y para que se iguale con el exterior, el aire va a empezar a salir. Bien, entonces, para explicar esto, vamos a hacer un dibujito sencillo al coladito. Bien. Bien, vamos a dibujar que la caja torácica es esta. Esa es la caja torácica. Este va a ser el diafragma cuando está
relajado. Sí, ¿ya? Aquí adentro van a estar los pulmones, aquí adentro, pero no los vamos a dibujar, pero ya saben que están ahí adentro. Bien, entonces cuando este músculo se contrae, que de estar de esa posición que ahorita vemos, va a cambiar a una posición recta. ¿Ya? Y lo que ustedes tienen que aquí ver es el tamaño de la caja torácica, el espacio. Si ustedes se fijan, cuando hago el otro, bueno, se me... Un momentito. Cuando está así, comparado con el que está así. ¿Ya? Como ven, el tamaño de la caja cambia. ¿Ya? Cuando está así, en esa posición, si nosotros pintamos esa área, vamos a pintarla de color rojito. ¿Ya? Como ven, esa área va a ser menor, ya a que si dibujamos el diafragma acá abajo. ¿Sí? Como ven, toda esta área es lo que cambia del tamaño. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando está, por lo tanto, así, al haber más tamaño, la presión aquí adentro va a reducir la presión del aire. ¿Ya? ¿En relación a qué reduce? En relación a lo que está afuera. ¿Ya? Entonces, para poder igualarse, como la naturaleza ya saben que a nada le gusta la desigualdad, para empezar a igualarse, el aire va a entrar hasta que se iguale. Una vez que se iguala las presiones, deja entrar aire. ¿Ya? Entonces sería la inspiración. Pero, si el diafragma vuelve a tomar otra vez su forma, que eso lo hace cuando se relaja este músculo y las vísceras empujan hacia arriba el diafragma debido a la presión de los músculos del abdomen. Entonces aquí adentro la presión va a subir. Y para poder igualarse con el exterior, el aire va a salir. Eso entonces es la ventilación. En este caso estamos hablando de la ventilación tóraco-abdominal. No se olviden que este tipo de ventilación, el músculo que hace el trabajo es el músculo diafragma. La otra ventilación que está en nuestra pizarra, más abajito, a ver, acá donde dice ventilación torácica superior, ya dice exactamente lo mismo, solamente que en vez de usar diafragma, usa costillas. Ya, entonces vamos a ver eso. Ya, la ventilación torácica no va a usar al diafragma, va a usar las costillas. Para eso dibujaremos una línea que representará a la columna vertebral, que es la columna entonces en nuestro dibujo. Ya. Vamos a dibujar una línea que representa al esternón. Esto de acá sería el músculo esternón. Y las costillas que une a ambos, ¿no? Entre la columna y el esternón. Así. Pero solamente vamos a dibujar 3 costillas. Ustedes ya saben que son más. Ahí está. Eso sería lo que es las costillas. Y vamos a dibujar al diafragma con el mismo color que dibujamos anteriormente, que es rojo. Así. ¿Ya? Bien, entonces, en esa posición donde las costillas, como ven, están horizontales, vamos a decir, están así las costillas, el espacio que hay ahí adentro
ya es el siguiente. A ver, vamos a pintarlo con el mismo color amarillo. Entonces sería, este sería el espacio que hay dentro de la caja torácica. Ya, ese espacio de ahí. Bien, todo eso entonces sería el espacio que hay dentro de la caja torácica. Ahora, sin embargo, si yo cambio de posición a lo que es las costillas, que para eso seremos otro colorcito para dibujarlo, seremos fucsia. Vamos a dibujar al mismo esternón y las costillas, ¿ya? Pero en otra posición, ¿ya? Ahí. No cambié de lápiz. Ese sería el mismo esternón, ya solamente que, ven, ha bajado un poquito. Esta sería la costilla que teníamos ahí, la primera costilla, la segunda costilla y la tercera costilla. Entonces, como ven, ha bajado un poco. Y el diafragma lo vamos a pintar con color verde. El diafragma, que en el anterior dibujo está con rojo, aquí está con verde. Bien. Entonces, al haberse bajado las costillas hacia abajo y al bajar el esternón, doblan, como ven, al diafragma, y entre esos dos cambia, por lo tanto, el espacio que hay dentro. ¿Ya? Ese espacio va a tener lo siguiente. Vamos a pintarlo igual que el anterior. Si ustedes compárenlo, el espacio que está con amarillo con lo que voy a hacer ahorita. ¿Ya? Bien, ese sería el espacio. Bueno, como ven, el espacio está más reducido, es menor. Entonces, pasa lo mismo que ahorita hemos visto. Cuando las costillas están horizontales, ya la presión dentro de lo que es la caja torácica va a disminuir porque aumenta el tamaño. Eso hace que el aire salga, ¿no? Cuando las costillas están horizontales. Cuando las costillas están inclinadas hacia abajo, el tamaño reduce y por lo tanto la presión sube, ¿no? La presión intratorácica va a subir. ¿Ya? Y por lo tanto el aire va a entrar. Ya, oh, perdón, al revés sería. No sé qué me ha pasado. Bien. Vamos a borrar acá. Bien. Cuando las costillas están horizontales, la presión baja y entonces el aire entra. Así es. Y cuando las costillas están verticales, la presión aumenta y el aire sale. Eso. Bien, esa es la ventilación torácica superior. Ya, en este caso, fíjense, van a trabajar los músculos que mueven las costillas, que le llamamos también músculos accesorios de la respiración. Son varios músculos del cuello y del tórax. Normalmente ese tipo de ventilación no lo realizamos. El que realizamos es el anterior, la ventilación toracoabdominal, en la que usamos el diafragma. Es la que vamos a usar. ¿Ya? Sin embargo, hay circunstancias en las que vamos a usar esta. ¿Ya? Como en el anterior, han visto que usamos el diafragma para poder respirar. Entonces, por ejemplo, durante el embarazo, en los últimos meses, el útero crece bastante y eso nos deja que el diafragma baje. Por lo tanto, la mujer embarazada tiene que empezar a usar esta forma de ventilación. Por eso van a ver, a menos cuando es primer hijo, en los últimos 3 meses, la mujer se fatiga más porque tiene que prácticamente aprender a respirar de otra manera. Ya se cansa más, además que va a sufrir de dolores de espalda, ya que son en realidad como macurcas de los músculos
que antes no trabajaban, ahora están trabajando. ¿Ya? Bien, también lo usamos de forma combinada con el anterior cuando nos falta mucho el aire, ¿no? Todos ustedes de repente alguna vez han de hacer un ejercicio intenso y cuando dejamos de hacerlo empezamos a respirar como moviéndose de adelante hacia atrás. Eso es cuando combinamos los dos. ¿Ya? Bien. Eso sería cuando se combina de forma fisiológica. Pero una persona que tenga problemas respiratorios como neumonías u otro, entonces ahí se suele ver un cabeceo de adelante hacia atrás, lo cual nos indica que está usando las dos formas de ventilación para tratar de meter más aire a los pulmones. ¿Ya? Bien, entonces eso sería la ventilación pulmonar. Como están viendo, si bien tiene harto escrito, en realidad es lo que les acabo de explicar. Así de sencillo, no es muy complejo. La otra función es la hematosis, pero para comprender qué es la hematosis, necesitamos conocer primero lo que es la unidad alveolo-capilar. ¿Ya? Ahorita les voy a poner una imagen y ahí lo vemos. Bien, la unidad alveolo-capilar, entonces, es la unidad fisiológica del pulmón. Cada pulmón tiene aproximadamente, porque es variable, 1 millón de estas estructuras. ¿Ya? Entonces el aire va a llegar hasta estas unidades. Y toda la masa del pulmón está formado por estas unidades. ¿Ya? Pero me tengo, ahorita vamos. Bien, entonces, el pulmón está formado por, como decía, aproximadamente 1 millón de estas estructuras, que son como unas bolitas microscópicas que aquí en esta imagen nos están mostrando. Cada una de estas bolitas es un alveolo y cada una de ellas está rodeado por vasos sanguíneos, como ven en la imagen, las arterias y venas, y rodea al alveolo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver una de estas estructuras en un dibujito, ¿ya? Para ahí poder explicar cómo funciona todo. Bien, aquí vemos un dibujo, nos muestra cómo está formada una unidad alveolo-capilar. Es una estructura, no se olviden, de forma esférica, como les sabemos en el anterior dibujo. Está formada por capas. Aquí en la imagen nos está mostrando como una línea azul. No sé si la ve, ahí la voy a apuntar. Ahí, esa línea azul que ven que está por dentro, es un líquido, se llama líquido surfactante. Ahorita vamos a ver qué hace ese líquido. La siguiente capa es el epitelio alveolar, que son capas formadas por células. Esta de acá, como ven, varias células formando esa estructura. Luego un espacio, que aquí casi no le están dando nada,
poquitito ahí, que es el espacio donde está la membrana basal, que hay proteínas en ese lugar. Luego estaría ya el capilar en sí, que también está formado por células, que eso le llama el endotelio capilar, que es la capa de células que forma el tubo del capilar. Luego estaría el líquido de la sangre, que aquí está con amarillo, que es el plasma, bueno, y el glóbulo rojo, que aquí incluso está mostrando cómo cambia de color. ¿Ya? Bien, esa es la unidad alveolo-capilar. Ahora, lo que hice ahí en la pizarra, que es la membrana respiratoria, en realidad es la suma de esta estructura, pero del millón de estructuras que tenemos. Solamente imagínenselo, porque obviamente eso solamente es algo teórico, ¿ya? Ustedes imagínenselo que el alveolo, que tiene esa forma, aquí lo pondré abajito así, en forma redondita, lo estiramos, ¿no? Así, ¿no? Entonces hacemos una superficie, ¿ya? Pongámosle que esta parte de aquí adentro quedará acá arriba y lo que está aquí afuera quedará aquí abajo. Si voy sumando de todos los alvéolos, voy a tener una superficie, que sería la superficie de intercambio gaseoso. Ya, eso se llama la membrana respiratoria. Aproximadamente tiene el tamaño de una cancha de fútbol. Ya, entonces es la superficie que nosotros realizamos para intercambiar con el exterior. Digo aproximadamente porque obviamente es variable. Y eso solamente son cálculos. Bien. Ahora, ¿qué es la mitosis en sí? ¿Qué es lo que nos interesa de esto? La hematosis no es nada más el hecho de que el oxígeno va a entrar hacia el glóbulo rojo y el dióxido de carbono va a salir hacia el aire. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Para entender eso, hay que recordar lo que hablamos de difusión y de mecanismos de transporte. Ocurre por difusión libre. ¿Se acuerdan? La difusión libre era cuando las moléculas se movían a través de la membrana como si esta no existiese. Y había 3 moléculas que hacían eso. El oxígeno, el dióxido de carbono y los alcoholes. Eso lo habíamos hablado esa vez. En este caso, justamente 2, fíjense, están acá. El oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, cuando un glóbulo rojo ingresa a una unidad de estas, al llegar, que aquí nos han puesto con azulito, los glóbulos rojos, en realidad nunca toma de ese color, pero bueno, nos dibujaron así, para hacerlo notar. Cuando llega ese glóbulo rojo, así, va a tener poco oxígeno, muy poquito, y va a tener gran cantidad de dióxido de carbono. Aquí adentro, en el aire, que hay dentro del alvéolo, hay gran cantidad de oxígeno y poquito dióxido de carbono. Y ya sabemos que en lo que es la difusión, ya en difusión, el movimiento de moléculas es de mayor a menor, ¿no? De mayor a menor concentración. Entonces, el dióxido de carbono, como está en mayor cantidad dentro del glóbulo rojo, se va a salir. Y el oxígeno, como está en mayor cantidad en el aire, se va a entrar libremente, porque acuérdense que para estas moléculas, lo que es la membrana de la célula, como barrera, no existe. ¿No ven? Ya, entonces, es simplemente eso, no es más, no hay que confundirse ni complicarse más que eso. Eso es la hematosis, el hecho de que el oxígeno entra y el dióxido de carbono sale. El mecanismo ya lo conocen, es difusión libre. ¿Ya? De tal manera que cuando formen los glóbulos rojos van pasando por acá, aquí el aire de adentro va a ir también disminuyendo su oxígeno y va aumentando su dióxido de carbono. Y por eso de rato en rato tenemos que meter y sacar aire para renovar ese aire, para que siga manteniendo oxígeno elevado. ¿Ya? Esperemos, ya tengo
Bien. Entonces, como le decía, bajo ese fenómeno, el glóbulo rojo va a ir llenándose cada vez más de oxígeno. Ahora, un glóbulo rojo no va a pasar solamente por una unidad alveolo capilar, sino por varias, de tal manera que de repente la primera se carga de poco oxígeno, pero en la siguiente aumenta y en la siguiente aumenta así, ¿no? De tal manera que los glóbulos rojos, cuando terminan saliendo del pulmón, terminan yéndose con mayor cantidad de oxígeno y dejando el dióxido de carbono. ¿Ya? Bien, es eso lo que es la hematosis. Nada más. Ahora, ¿qué función hacía ese líquido? Que es el líquido surfactante que os mencionaba ahí. Ese líquido lo que va a hacer es disminuir la tensión superficial del agua. ¿Y qué tiene que ver aquí todo el agua? Bien, tensión superficial del agua es un fenómeno físico que no sé si lo habrán llevado en un colegio, pero es un fenómeno físico en el cual las moléculas del agua que están, pongámosle en un vaso o en cualquier superficie, ya forman una capa de moléculas que se comportan como un sólido. Sucede que las moléculas de agua son moléculas que se atraen muy fácilmente a todos los objetos, a todos se atraen. Si ustedes, por ejemplo, ponen a caer una gota de agua a unos centímetros de una pared, van a ver que esa gota nunca llega al suelo, porque se atrae a la pared y choca con la pared. ¿Ya? Entonces se atrae. Y si ustedes lo ponen en un vaso, incluso han de ver que en ese vaso de agua, en los bordes, el agua está un poco subidita. ¿Ya? Ahora, ese mismo fenómeno hace que las moléculas del agua en la superficie del agua se amontonen, si ustedes quieren, estén peleando por estar en esa superficie. Eso hace que formen una capa delgada de agua en forma sólida. ¿Ya? Eso se llama tensión superficial del agua. De repente ustedes mismos lo han de experimentar si alguna vez han ido a la piscina y se han tirado un panzazo, como le decimos. Les ha debido doler seguro. Porque es como si ustedes cayesen sobre el piso, porque se tiran contra un sólido. Eso dura milésimas de segundo y luego normalmente alguna parte del cuerpo rompe esta capa y nos hundimos. Ya por eso también no quedamos flotando. Sin embargo, este mismo fenómeno explica por qué algunos animales, plantas, no se hunden en el agua, los mismos barcos se mantienen a flote. Mientras no se rompa esta capa, vamos a estar en la superficie del agua. ¿Ya? Por eso, al ver que los clavadistas, cuando se lanzan, ponen su mano en punta para que cuando tope el agua, su mano rompa esta capa y entonces entren al agua y nos lastimen. Pues si no hiciesen eso, se pudiesen matar, por si acaso. Lanzarse al agua de altura no es como en las películas que uno sobrevive, se fractura huesos al chocar contra el agua. ¿Ya? Ahora, eso es ese fenómeno. ¿Pero qué tiene que ver con eso? Para eso vamos a hacer un pequeño dibujo para entender qué es lo que pasa acá. Pero un ratito que cierre este dibujo.
se puso caprichosa la máquina. Pero no la tengo ahorita, la vamos a... Ahora sí. Bien, acá. Bien, entonces, supongamos que esto es un vaso. Ahí le ponemos el agua. Ya, el agua es dicho que va a subir un poquitito en sus bordes. Y eso es porque las moléculas se están peleando en esos lugares, ya, para poder tanto tocar el aire como el vaso. Ahora, si yo reduzco el tamaño de ese vaso, o del gaso, si ustedes quieren, en vez de ser tan grueso, o un tubito más delgado, si ustedes quieren, al hacer eso, van a ver que ese borde, que sería este de acá, con el otro, sería este de acá, se topa. ¿Ya? Entonces queda, podemos decir, así. ¿Ya? Pero al haber eso, ya aumentan las fuerzas, porque hay una fuerza del agua que se quiere atraer hacia el aire, otra hacia el tubo, y ahora como el agua está frente a frente, se van a querer atraer entre ellos. De tal manera que esto va a hacer que ambas caras choquen, ya colapsando ese espacio, y luego volverán otra vez a subir acá, y eso otra vez chocará, colapsando otra vez, y así sucesivamente. Eso incluso hace que el agua pueda subir por tubos muy delgados. Pero acá lo que nos interesa es el hecho de que el agua hace esto. Tengan en cuenta que la unidad alveolo capilar es una estructura microscópica y yo tengo agua en ambos lados queriendo aplastar ese alveolo. Si esto se aplasta, yo no pudiese respirar. Entonces este líquido llamado líquido surfactante lo que hace es neutralizar este efecto físico que se llama tensión superficial del agua. De tal manera que así el alveolo no se aplaste cada vez que dejamos de respirar. Ya, los líquidos que tienen esta propiedad son los líquidos detergentes. Por eso pueden formar burbujas. Una burbuja en realidad es cuando se pierde esta tensión. Estamos hablando de acá ahorita.